Tenemos muchos asuntos desde el punto de vista bursátil que analizar y lo vamos a hacer en el día de hoy con nuestro amigo Tacho Arrimadas de Santa Lucía AM. ¿Cómo estás, Tacho? Buenos días, Luis Fernando. Muy bien. ¿Tú qué tal? Bueno, pues con un menú muy variado en el día de hoy en los mercados. Casi por orden, por empezar por el principio, querría preguntarte cómo ha caído en el mercado esa bajada de tipos, que ya estaba descontada del Banco Central Europeo hasta el 2%, pero más que la propia bajada, que ya estaba descontada, lo que siempre se fijan o miran los analistas, ¿no? Esas declaraciones, en este caso de Lagarde, hablando de lo que puede pasar en el futuro, de cómo ya parece que el objetivo de estabilización de la inflación está prácticamente conseguido y que por lo tanto pensar en una mayor ambición en bajadas de tipos pues no estaría dentro de los planes, ¿no? Ha echado una patada adelante a este asunto y oye, dejarnos un tiempecito con los tipos al 2, que de momento la inflación parece que está embridada. Pues sí, eso parece, ¿no? Empezando por los hechos, como bien dices, ayer Lagarde anunció la octava bajada del precio del dinero prácticamente en el último año, ¿no? Porque empezó a bajar los tipos el año pasado, en junio. Ha bajado ya los tipos en total un 2% en estos últimos 12 meses y esto ya nos empieza a dar datos, ¿no? Aparte de lo que ya pudiese decir ayer, ¿no? Es verdad que esto lo que denota una caída del precio del dinero del 2% en un periodo tan corto como es un año, lo que denota es que el Banco Central Europeo está cambiando su foco. Hace un año tenía el foco en la inflación, tenía mucho interés en controlarla, por eso tenía los tipos tan altos, y a día de hoy nos encontramos con un precio del dinero un 2% más barato, ya en el 2%, porque podemos decir que el Banco Central Europeo donde tiene el foco ahora es en el crecimiento. Afortunadamente, en el crecimiento débil, quiero decir, en el crecimiento débil de la eurozona, ¿no? Que tiene que estimular bajando tipos. Afortunadamente, la hoja de ruta de este año ha podido ser muy transparente por parte de Lagarde, porque como lo cierto es que la inflación subyacente y los salarios han evolucionado como ella quería, y como además se ha plantado ayer con un dato de inflación en la eurozona de 1,9, pues lo ha tenido fácil. Ya no miro a la inflación, que es mi principal objetivo, pero bueno, como va controlada la voy dejando y me centro mucho en el crecimiento. Y además, como bien decías ayer, pues yo creo que su lenguaje, su tono y sus declaraciones lo que venían a decirnos es, oye, hemos hecho nuestro trabajo, que además está muy bien hecho porque la inflación está en el 1,9 y ahora pues yo creo que ya no vamos a tener tanta prisa por bajar tipos, no vamos a hablar probablemente de bajar tipos en el verano y eso sí, lo que estamos viendo es que el verano descuenta que probablemente nos encontremos una nueva bajada de un 0,25% de aquí a final de año, probablemente en el cuarto trimestre, ¿no? Esto es ya por lo que podemos esperar. Mientras tanto, tenemos que pensar que qué implica esto para los mercados, ¿no? No solo para los mercados, sino yo diría para el consumidor minorista. Creo que evidentemente son buenas noticias para los endeudados, para cualquier persona que tenga una hipoteca lo sabe, aunque el efecto no se va a notar de forma rápida. Yo creo que todos los que sufrimos un préstamo hipotecario en mayor o menor medida sabemos que se revisan una vez al año. El que tenga suerte pues los verá pronto y el que no tendrá que esperar, ¿no? Que a la renta fija le va a restar cierto atractivo, porque las bajadas de tipos no hacen otra cosa de forma indirecta que bajar la rentabilidad esperada, por ejemplo, de las letras del Tesoro, y que para las bolsas son noticias mixtas. Por una parte, es verdad que estamos bajando tipos porque el crecimiento es débil, eso no es bueno para las bolsas, pero por otras partes también tenemos que tener en cuenta que tipos bajos ayudan a las compañías endeudadas a evolucionar y tipos bajos también incentivan el consumo, lo cual es evidentemente noticia positiva. Así que por concluir, poco tipo queda ya por bajar en la eurozona. Yo creo que Lagarde da el trabajo por hecho. Y en cuanto a los mercados, pues para las bolsas noticias mixtas y la renta fija pues va a ir perdiendo atractivo. Otro de los asuntos que tenemos en agenda ha sido, lo comentábamos al principio, ese esperpento protagonizado por el presidente de los Estados Unidos y por el hombre más rico del mundo, que hasta hace 2 días era su principal valedor dentro del gobierno, que era Elon Musk.
inevitablemente el mundo está mirando a Estados Unidos, Tacho. Inevitablemente el mundo está pendiente de qué es lo que pasa con esa guerra arancelaria iniciada el día de la liberación por parte del presidente de los Estados Unidos, y que quizá fue el primer punto de desencuentro fuerte con Elon Musk, pero claro, este cruce de acusaciones en vivo y en directo a la luz y ojos de todos, imagino que alguna repercusión puede llegar a tener en los mercados. No sé si la estáis observando. Bueno, como bien decías, ayer Musk acusó al presidente de estar en los archivos del pederastra Epstein. Trump amenazó a Musk con retirarle los contratos que tiene con el gobierno federal. Se movieron mucho las acciones de Tesla, ha habido mucha volatilidad en el mercado. Parece ser ahora que los asesores de Trump dicen, oye, bueno, pues tenemos que programar una llamada con Elon Musk para relajar la situación. Ya veremos cómo resulta esa llamada. En fin, yo creo que este es el enésimo episodio de volatilidad provocado por el exceso de verborrea de Donald Trump, que nos lleva a insistir de nuevo a nuestros clientes acerca de la importancia de gestionar nuestras emociones y nuestras inversiones con la mirada puesta más allá del rabioso día a día, porque es verdad, y siempre lo digo, que la volatilidad es un compañero necesario de viaje en bolsa, pero este tipo de volatilidad tan rápida nos parece una volatilidad totalmente improductiva. Yo creo que aquí tenemos que tener todos la mente muy fría. Si tenemos un momento de debilidad, hablar con nuestro gestor, hablar con nuestro asesor, y en fin, yo creo que tener la cabeza elevada un poco por encima del día a día, porque bueno, solo Donald Trump sabe lo que Donald Trump va a hacer, y a veces ni eso. Y por lo tanto, pero luego entran, perdona, Dacho, pero digo que solo Trump sabe lo que va a hacer o no. Y solo Dios sabe lo que van a hacer los tribunales o no, porque al final lo que han hecho los tribunales es añadir todavía un punto más de incertidumbre a la que tenemos en el mercado ahora mismo. Totalmente, pero en este caso volatilidad, digamos, de la mala, no de la improductiva. Como digo, hay otro tipo de, hay otro tipo de episodios que nos permiten pues gestionar de forma activa nuestras posiciones en bolsa en renta fija. Yo creo que este tipo de episodios son totalmente improductivos, y lo que nos tienen que llevar es a ser conscientes de quién tenemos, y por supuesto, a tener paciencia y cabeza fría. Aquí es donde se pone en valor, Tacho, esa gestión delegada que permiten los fondos de inversión, que no solo estás tranquilo de saber que estás diversificado y que estás muy bien diversificado, sino que en momentos determinados pues siempre tienes la posibilidad de pegarle un telefonazo o un correo al responsable de relación con inversores de la gestora, en este caso la vuestra, para vuestros propios clientes y partícipes. Oiga usted, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Lo tenéis analizado o no? Y al menos contrastar, ¿no? Que esas emociones que muchas veces nos impulsan a los inversores pues se vea aplacada, al menos en lo que a información se refiere, por parte de un especialista que es el que te lleva a ti la inversión, ¿no? Totalmente cierto. Yo creo que este tipo de declaraciones lo que suelen llevar por lo general es a la gente a tomar decisiones no fundamentadas, basadas muchas veces en el estómago y no en la cabeza, y así que no me canso de decir a nuestros clientes que ante nerviosismo, pánico, dudas, efectivamente, que se pongan en contacto con nosotros y que nos pregunten. Tacho Arrimadas, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros desde Santa Lucía AM. Feliz fin de semana y nada, nos escuchamos muy prontito aquí de vuelta en Con Ánimo de Lucro. Un placer.